Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La buena marcha del leasing habitacional durante el primer trimestre de este año. Esta opción para tener vivienda creció más del 8%. Esta noche nos acompaña Guillermo Alarcón, director de vivienda y leasing de Asobancaria, para explicar las características y las ventajas de esta modalidad de crédito. Satisfechos con el recaudo de impuestos. En el primer semestre de este año, la DIAN alcanzó un recaudo tributario que superó los 85 billones de pesos. El director de la entidad, Lisandro Junco, nos entrega detalles del reporte y explica qué más viene en esta materia. El crecimiento será mucho mayor. El Departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia estimó que nuestro país podría crecer este año inclusive por encima del 9%. Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de esta entidad, nos cuenta las razones de tanto optimismo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una modalidad que muchos colombianos tal vez desconocen todavía y que permite conseguir vivienda propia. Se trata del leasing habitacional. Para explicar en qué consiste esta figura de crédito, la cual está tomando, entre otras, mucha fuerza en nuestro país, quiero saludar al doctor Guillermo Alarcón. Él es el director de vivienda y de leasing de Asobancaria. Doctor Alarcón, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor Alarcón, para quienes no están familiarizados con el tema, ¿qué es el leasing habitacional? Víctor, el leasing es una modalidad de financiación con la cual un hogar puede adquirir una vivienda. Yo diría que es una modalidad relativamente nueva cuando se compara con el crédito hipotecario, que es con lo que los colombianos están más familiarizados, pero sin duda es una herramienta financiera que ha venido ganando mucha atracción en el mercado de nuestro país. ¿Cuál es la diferencia con el crédito hipotecario tradicional? Porque la gente tiene en su cabeza que aparta el apartamento, por ejemplo, lo separa con un 30%, ¿no?, de cuota inicial. Ese es como el cash, separo el negocio. Y el 70% restante, más o menos, es otorgado a través de un crédito hipotecario por la respectiva entidad bancaria. Pero ese 70% se paga a través de cuotas con una tasa de interés, digamos, durante 15 años. Ese es el crédito hipotecario tradicional, más o menos. ¿En qué lo diferencia el leasing habitacional? Víctor, el leasing habitacional tiene una diferencia como conceptual importante y es la siguiente. Cuando tú te vas con crédito hipotecario, ¿cierto? Tú compras el inmueble pasa a tu nombre, que el certificado de tradición y libertad sale a nombre tuyo, pero se constituye una hipoteca, que es la garantía, digamos, sobre el crédito que te va a dar el banco. Entonces quedaste con un inmueble en tu patrimonio, el activo es tuyo, pero hay, digamos, una deuda, hay una hipoteca sobre ese bien. En el caso del leasing habitacional, la figura lo que hace es que el inmueble queda a nombre de la entidad financiera y hay un contrato de leasing que hace que al final del contrato el inmueble pase a ser propiedad tuya. Por ambos caminos, al final el cliente queda pues con su vivienda sin ninguna deuda, ¿cierto? Pero hay una diferencia en la propiedad en manos de quien está durante la vida del contrato. Entonces, al hacer que la propiedad quede en cabeza del banco y no del cliente, que se llama locatario, eso reduce el riesgo de la operación y tiene unas ventajas interesantes para los clientes. ¿Cuáles ventajas? Pues Víctor, tú ahorita hablabas del 70%. En Colombia la normativa, digamos, de vivienda, voy a decir que voy a utilizar la palabra, es exigente. Parte de la normativa viene de una crisis que ocurrió muchos años por allá en el 99 y tenemos una serie de límites como el que tú señalas, de que el banco no puede prestarle un hogar más del 70% si utiliza crédito hipotecario. Cuando tú te vas por leasing, ahí hay una flexibilidad y entonces el hogar puede, digamos, tomar más deuda, puede acceder a más financiación. Eso va a depender de cada caso, pero es bastante usual que las entidades financien alrededor del 85%, hay veces el 90% del inmueble. Entonces puede ser que tú no tengas ahorrada la cuota inicial, que hay veces eso es una dificultad para acceder a vivienda.
y con leasing pues te financias mucho más. Es decir, con leasing empiezo a pagar las cuotas, pero entonces ese diferencial, el 10%, 15% de cuota inicial, pues que en el crédito hipotecario se llama así, de cuota inicial, ese 15% o 10%, ¿en qué momento se pagaría? ¿En el momento inicial o al final? Similar. En leasing se habla de un canon inicial. Entonces, como si tú estuvieras pagando un primer canon más grande, que más o menos puede ser 10 o 15% del valor de la vivienda, y luego quedas con unos cánones durante la vida de la operación de leasing, que puede ser 15 años, como tú señalabas, 15 o 20. Lo más estándar en los créditos de vivienda es que la gente se va a 15 o a 20. ¿Dónde es más bajita la tasa de interés? ¿En el crédito hipotecario o en el leasing habitacional? Pues, Víctor, la verdad es que las tasas están muy competitivas en los dos segmentos. Y en este momento tenemos tasas históricamente bajas. Voy a poner como un número de referencia y es que usualmente para créditos no bis, siempre digamos, estuvimos arriba del 10%. Hoy tú puedes llegar a conseguir incluso tasas por debajo del 10%. Y en lo que yo señalaba de como la estructura de riesgo, que es distinto que el cliente ya tenga la propiedad y el banco lo hipoteque, a que el banco sea quien tenga la propiedad, pero haya un contrato. Como en el leasing, digamos, hay menos riesgo, es posible que tú consigas tasas que sean un poquito por debajo de las de crédito hipotecario. Pero sí quiero señalar que en ambos mercados tenemos en este momento tasas pues muy buenas, que están impulsando la compra de inmuebles. Ya, antes de preguntarle por las cifras de cómo avanza, cómo crece la cartera de leasing habitacional, si en el crédito hipotecario el apartamento queda en mi patrimonio y en el leasing queda en el patrimonio en el banco temporalmente, ¿quién paga el impuesto predial? Víctor, en ambos casos el cliente paga el impuesto predial. Digamos, la estructura está hecha, en el leasing la estructura está hecha de forma que es como si tú le dijeras, banco, cómpreme este apartamento, téngalo a su nombre mientras se hace toda la operación del leasing y al final con una opción de compra me lo pasa. Pero como el hogar disfruta el inmueble desde el principio, no quiere decir que el banco tenga en su propiedad el inmueble, pero pues el hogar no puede acceder a él, sino al igual que en el crédito hipotecario, desde el comienzo el hogar se traslada al inmueble, lo pinta, lo arregla, lo acomoda, porque pues al final de la operación el crédito, digamos, al final de la operación el inmueble va a pasar a su nombre. Entonces tú gozas de los beneficios en el leasing, de disfrutar, digamos, del activo, pero similarmente tiene las responsabilidades, como por ejemplo pagar el impuesto predial. La verdad es que los efectos tributarios ahí se deben ver reflejados también en la tasa. En la tasa Por de eso interés. disfrutas de una tasa a veces un poco menor en leasing. Entiendo. Bueno, ahora sí cuénteme sobre las cifras. ¿Qué tanto crecimiento ha tenido esta cartera de leasing habitacional? ¿Hay muchos colombianos bajo esta modalidad ya? Víctor, te doy un valor primero de cartera y luego de crecimiento y es la cartera de todo lo que financia vivienda, pueden ser cerca de unos 80 billones de pesos. De esa cartera, más o menos 19 billones corresponden al leasing habitacional. Valga decir que hace unos 4 años era unos 10 billones. Entonces, el segmento más grande es sin duda el crédito hipotecario, eso es a lo que más acuden los colombianos, pero el leasing habitacional ha venido ganando dinamismo y tracción al punto que, como te señalaba hoy, pues es más o menos unos 19 billones de 80. En cuanto al crecimiento, toda la cartera de vivienda puede estar creciendo cerca del 4,5%. El leasing hemos visto tasas de crecimiento cercanas al 7,8%. Entonces, como ves, es un producto más pequeño dentro del total de la estructura pues, de portafolio financiero de inmuebles, pero que viene moviéndose más rápido. Entonces, yo creo que las personas han escuchado el leasing, se acercan a preguntar, miran cómo funciona y muchos están optando por esta modalidad. Es que eso le quería preguntar, porque al principio estuvo como tan estancado y porque ahora se ve como una reactivación. ¿Será que la gente ya está comprendiendo, entendiendo más esta figura? Sin duda yo creo que cada vez digamos, yo siento que se ha combinado como el interés de los clientes. Yo tengo amigos que me han llamado de la universidad y demás que me dicen, hey, yo me voy a comprar mi mueble, he escuchado eso del leasing habitacional, ¿eso cómo funciona? Entonces, en la medida que más se usa, eso es como una bola de nieve y genera también más curiosidad, digamos, de los clientes y la gente empieza a preguntar, a querer entender cómo funciona. Y de la otra parte también tenemos, digamos, a las entidades financieras más activas, incluso hemos tenido propagandas en televisión que, digamos, invitan a utilizar la figura del leasing. Entonces yo creo que se ha combinado los dos factores.
hay interés de los clientes por saber cómo funciona y hay un esfuerzo del sector financiero también por aclarar cómo funciona esta figura. Valga decir que no todas las entidades de créditos de vivienda tienen leasing, pero también es interesante que cada vez vemos más jugadores entrando al mercado. Doctor Alarcón, una última pregunta. En el crédito hipotecario tradicional, las personas pueden acceder a los subsidios del gobierno para la compra de vivienda nueva. ¿En el caso del leasing también? Sí, aquí hay que diferenciar el mercado de vivienda de interés social y el mercado que llamamos no bis. La verdad, sí hay dichas que en el mercado de vivienda de interés social es muy común que se utilice el crédito hipotecario común y corriente, y ahí hay también como unos enlaces muy directos a programas del gobierno como Mi Casa Ya. Entonces el leasing no se utiliza mucho en el segmento bis. En el segmento no bis, donde trae mucho dinamismo, la verdad es que ahora tenemos, como tú señalabas, unos subsidios, ya habla ahora de coberturas planas, y la persona puede acceder a ese subsidio tanto por crédito hipotecario como por leasing. Pues doctor Alarcón, muy interesante conocer sobre este tema y también las cifras del crecimiento en la cartera de leasing habitacional. Feliz noche, muchas gracias por haber estado aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, un placer acompañarlo. A propósito de impuestos, el recaudo tributario va viento en popa, así lo asegura el director de la DIAN, Lisandro Junco, quien nos cuenta en el siguiente reporte las cifras del primer semestre de este año. Entre enero y junio hemos recaudado 85.14 billones de pesos, lo que representa un cumplimiento de la meta de recaudo del 104.2%. Si hacemos la comparación con el mismo periodo del año 2020, cuando se logró un recaudo de 77.73 billones de pesos, podemos evidenciar una variación positiva del 9.5%. Tenemos que resaltar que durante el primer semestre el 72.3% del recaudo estuvo representado por los ingresos por retenciones en la fuente, el impuesto sobre las ventas y los tributos aduaneros. Con respecto al recaudo bruto, en junio del 2021 logramos un total de 13.55 billones de pesos, lo que significa un cumplimiento de la meta en un 105.6%. Durante este mes, los impuestos más representativos en el recaudo fueron el impuesto de renta, los tributos aduaneros y la retención en la fuente a título de renta. Por gestión, lo que han hecho nuestros funcionarios de la DIAN es muy importante porque hemos recaudado entre enero y junio 7.7 billones de pesos, lo que demuestra el gran esfuerzo que venimos haciendo durante este tiempo, luchando contra la evasión y contra el contrabando. Estas labores son acompañadas por otros resultados positivos que son nuestras acciones de fiscalización, que han dado como resultado durante el primer semestre de este año una suma de recaudo por gestión de 4.7 billones de pesos, lo que representa un cumplimiento de la meta anual en un 58.96%. En lo que tiene que ver con la lucha contra el contrabando, durante el primer semestre del año hemos aprehendido mercancía por valor de 222.433 millones de pesos, lo que representa una variación del 107.2% frente al mismo periodo del año anterior. De otro lado, otorgamos 456 facilidades de pago por valor de 122.107 millones de pesos, lo que nos complace al evidenciar que los ciudadanos que tienen obligaciones tributarias pendientes tienen la voluntad de ponerse al día. Estas cifras también reflejan la reactivación que está presentando nuestra economía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere precisamente cómo pinta la reforma tributaria que radicará el gobierno ante el Congreso de la República la próxima semana y que busca obtener más impuestos. Ya viene la entrevista con el analista Gregorio Gandini sobre este tema. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El próximo 20 de julio, la próxima semana, el gobierno radicará la reforma tributaria ante el Congreso de la República. Para analizar este tema clave para las finanzas de la nación, le quiero dar la bienvenida al analista y columnista Gregorio Gandini. Doctor Gandini, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor Gandini. Será radicada oficialmente ante el Congreso la próxima semana la tributaria, pero mañana el gobierno hará una presentación al país de lo que tendrá este importante proyecto. Pero iniciemos con el monto, 15 billones de pesos. Definitivamente es lo que recaudará o lo que busca recaudar el gobierno, lo dijo el fin de semana el presidente Duque durante un encuentro regional. Esa cifra es inferior a lo que pretendía la reforma Carrasquilla, que en algún momento buscaba más de 24 billones de pesos. ¿Qué opina usted de esos 15 billones de pesos? ¿Son suficientes para las necesidades actuales de Colombia? Pues digamos que aquí tenemos que entrar, digamos, también a entender un poco lo que pasó con la reforma anterior y lo que está pasando con esta. Y hay momentos, digamos, no tocar el IVA, estaba con muchas restricciones este ejercicio inicial, pero definitivamente tiene que haber algo. Si están recaudando menos dinero que la reforma original, tienen que gastar menos en algún lado. O sea, por simple lógica, no pueden gastar lo mismo recaudando menos. Es en esencia, digamos, que es parte también de lo que es importante ver cuáles van a ser esos gastos que van a mantener y por cuánto tiempo, ¿no? Ah, sí, serán las pistas que entregarán a partir de mañana desde el Gobierno Nacional. Pero por ahí ya han dado como unas puntadas. Pero volviendo al tema de financiamiento, es decir, de la consecución de los recursos, un poco más de 10 billones de pesos vendrían del segmento empresarial. ¿No cree usted que sea una carga muy fuerte para las empresas, sobre todo las pequeñas, pensando en las pequeñas que están muy golpeadas por la pandemia todavía? Sí, digamos que aquí volvemos a entrar un poquito como a ese ejercicio de las restricciones políticas que tiene el ministro Restrepo para hacer esto. Y realmente creo que nos fuimos, si bien parecía un poco o se percibía un poco que la primera reforma tributaria venía como muy cargada para las personas naturales, esta parece estar muy cargada en las empresas. Pues digamos que eso sí puede ser importante, un factor importante a tener en cuenta en términos del crecimiento de las pymes, como lo vienes diciendo, definitivamente. Entiendo. Otro tema es la austeridad del Estado. Se habla que con esta reforma se aportarían 2 billones de pesos aproximadamente por vía austeridad. Eso no parece muy chiquita la cifra. El Estado colombiano no podría hacer un esfuerzo adicional. Es de hecho una de las mayores quejas en las calles y cuando la gente dice, bueno, yo estoy dispuesto a pagar un poquitico de impuestos adicionales, no importa, pero es que el Estado sigue gastando a manos llenas. Digamos que también es un efecto de tiempo, ¿no? ¿Qué tan rápido puedo yo generar esa austeridad fiscal para generar esos ingresos, ¿no? Digamos que estas movidas de austeridad fiscal que están mirando en esta reforma, y me imaginaría yo que son precisamente orientadas a medidas muy, muy rápidas que se puedan ejecutar y puedan generar una reducción de gasto, que es lo que estamos mirando al final del día con esto. Hace unos minutos hablábamos del recaudo tributario de la DIAN y destacaba el director los esfuerzos en gestión de la entidad para recaudar plata que generalmente tienen escondida por ahí, lucha contra la evasión. Esta reforma plantea mayores esfuerzos para aumentar el recaudo por esa vía, 2,7 billones aproximadamente en lucha contra la evasión. ¿Suenan lógicas estas cifras o se puede hacer algo más? La verdad es que desde el marco fiscal de mediano plazo vienen manifestando el gobierno, pues el marco fiscal de mediano plazo, que es la hoja de ruta que tenemos este año y el siguiente. En términos fiscales, el gobierno viene hablando de ingresos que se ganan vía mejoramiento de la eficiencia de la DIAN. Y ese es uno de los puntos que me parece que tienen que estar en el centro de la discusión en la presentación, es cómo lo van a lograr. 2,7 billones es una parte considerable en esta nueva reforma tributaria, y creo que es muy importante entender cómo van a mejorar esa eficiencia, dónde va a estar ese mejor recaudo para llegar realmente a reducir la evasión fiscal en 2,7 billones. Entiendo. Hablemos ahora un poco del gasto, ¿sí? 15 billones de pesos se recaudan, pero ahora ¿cómo se van a distribuir esos recursos? Habla el gobierno, dentro de las puntadas que entregó este fin de semana, de extender el programa Ingreso Solidario, que tal vez es el proyecto bandera de este gobierno durante la pandemia. Actualmente tiene vigencia hasta el mes de agosto y quieren extenderlo desde agosto de este año hasta diciembre del próximo año. El hecho de que este programa sea temporal y no permanente, ¿no dificultaría su aprobación en el Congreso de la República? ¿No ayudaría a construir esos consensos que se necesitan?
Pues es que son dos caras de la misma moneda. Lo que la primera reforma tributaria buscaba era dejar este programa de forma permanente. Y era lo que te decía Víctor de los gastos. De algún lado tienen que reducirse los gastos si voy a levantar menos plata. Es así de sencillo. Y el punto es año electoral. Se supone que esto lo ponen por fast track, con nota, con todas las formas más rápidas de que pase, pero al ser año electoral, este puede ser sin lugar a dudas un punto álgido en la discusión, que la verdad con 15 billones es difícil ver cómo lo vuelven permanente. Yo lo que, pues también lo que tú dices, lo que uno va viendo en las puntadas es que lo que están haciendo es como un intercambio entre decir, no, pues el ingreso solidario va hasta diciembre del otro año, pero en matrícula cero lo dejamos permanente. Entonces, pues también hay que ver cómo entraría ese argumento y cómo puede hacerse, considerando que particularmente, digamos, fue uno de los movimientos de los estudiantes en las marchas y demás. Esta fue una de las peticiones muy fuertes de los estudiantes. Entonces, digamos que eso también puede ayudar un poco en la negociación, ¿no? Entiendo. El gobierno ha dicho, pues bueno, será temporal el ingreso solidario, pero dice que cuando hablamos de recaudo no se tocarán ni a los pobres, ni a las clases vulnerables, inclusive tampoco a las clases medias, tampoco a los pensionados, que este será un esfuerzo de los empresarios y de los más ricos del país. ¿Usted cree que después de toda esta socialización, después de todo lo que nos pasó con la primera tributaria, después de los aprendizajes, después de que perdiéramos el grado de inversión, esta reforma sí tendrá éxito en el Congreso? Yo pienso que sí, o sea, pienso que estamos en un punto coyuntural asociado a las bajadas de calificación y todo, donde en general lo que esperaría que pase es que el gobierno haya tenido un ejercicio de consenso muy fuerte a la hora de estar listo para presentar esto. Consenso no solo todos los viajes que hizo y las reuniones que hizo el ministro Restrepo con las entidades, con las personas interesadas, digamos, con los grupos interesados, sino también adentro del Congreso, que esto tenga un tipo de estrategia que les permita ya estar más sobreseguros, que fue sorprendente cómo nadie básicamente estuvo a favor de la primera, de la anterior. Entonces yo pienso que aquí se va a ver en realidad la próxima semana qué tanto aprendió estratégicamente el gobierno a tener esos votos ganados, ¿no? Entiendo. Doctor Gandini, estos 15 billones se recaudarían de manera temporal también, ¿no? Por algunos años, porque los empresarios han dicho, nosotros nos metemos la mano en el bolsillo para solucionar el problema de manera temporal. ¿Cree usted que se quedará corta esta reforma tributaria pensando en el futuro, en los recursos que necesitamos para bajar el endeudamiento? ¿Cree usted que próximamente se necesitará otra reforma que vuelva a estos ingresos permanentes y que cubra los 10 billones adicionales que pretendía la tributaria Carrasquilla? Pues no sé si vayamos luego a los mismos valores de la tributaria de Carrasquilla, pero en realidad lo que estamos viendo aquí es que sí. Yo pienso que esto no es un arreglo estructural. Esto es algo que nos ayuda a solucionar coyunturalmente en lo que estamos, pero sin lugar a dudas hay muchas cosas adicionales que van ahí. La misma temporalidad de los ingresos de los empresarios, de la tributación de los empresarios y demás. Entonces, yo creo que sí, eventualmente esto como pareciera ser la eterna historia, desencadena en una tributaria más adelante, después de las elecciones y todo este panorama electoral. Yo creo que seguramente el siguiente gobierno debería entrar con algún tipo de medida tributaria adicional. Por eso se habla de la reforma después de la reforma. Doctor Gandini, muchas gracias por este análisis. Estaremos muy pendientes entonces mañana a la presentación de este proyecto por cuenta del Gobierno Nacional. Que tenga una feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Con estas expectativas sobre la nueva reforma tributaria o proyecto de inversión social, como está llamándolo el gobierno, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las marcas de carros más valorizadas este 2021. Volvemos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día.
8% y corresponde al crecimiento de la economía colombiana para este año según las nuevas proyecciones del Departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia. La cifra es mayor a la que inicialmente se esperaba. Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de este banco, nos cuenta las razones de esta proyección mucho más optimista. En el Grupo Bancolombia hemos revisado al alza nuestra expectativa de crecimiento económico para este 2021 a un 8%, expectativa que supera ampliamente la meta oficial de las autoridades, que está en 6,5%, y que implica además que nuestro país va a lograr recuperar en materia económica todo el terreno que se perdió en 2020 cuando la llegada del COVID-19 generó una afectación sin precedentes. Los elementos que van a explicar este mejor crecimiento de la economía son tanto mundiales como también factores internos. Dentro de los primeros hay que considerar el mayor crecimiento de nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y China. También el aumento en los precios de las materias primas, que genera un incremento en los términos de intercambio de nuestro país. Y en tercer lugar, el dinamismo de las remesas, que se siguen consolidando como una fuente muy importante de ingreso adicional para muchas familias. Dentro del frente interno vale la pena destacar, por un lado, que la política económica sigue apoyando la recuperación tanto desde el punto de vista de bajas tasas de interés como también mayor gasto fiscal. Segundo, el hecho de que vemos que la pandemia cada vez genera menos afectaciones en la operación del tejido productivo del país. Y en tercer lugar, también hay que mencionar que el avance del plan de vacunación va a llevar a un segundo semestre en donde seguramente la confianza de los agentes económicos va a mejorar en la medida en que la incidencia de la pandemia se reduzca. De este modo, estamos viendo que Colombia en este 2021 está dando un paso muy importante en este largo proceso de recuperación que viene después de la llegada del virus y que esperamos que en el futuro también se traduzca en una mejora de los indicadores socioeconómicos de nuestro país. Bancolombia es entonces uno de los agentes del mercado más optimistas con sus proyecciones económicas. En más información, la Contraloría General reveló preocupantes hallazgos en 2 auditorías efectuadas a Finagro y también al Fondo Agropecuario de Garantías. El Contralor delegado para el sector agropecuario, Gabriel Romero, nos cuenta de qué se trata. La Contraloría delegada para el sector agropecuario recién concluyó una auditoría financiera a Finagro y al Fondo Agropecuario de Garantías FAC. Se obtuvieron 17 hallazgos, 4 de ellas con incidencia disciplinaria y 3 con incidencia fiscal, por los que vamos a iniciar indagaciones preliminares. El más relevante de estos es una venta de cartera de 2.876 operaciones que ascendían a 16.885 millones. De este valor se vende al 0,58%, es decir, al FAC tan solo le han ingresado de pago efectivo 72.900.000 pesos. Esto debido a fallas en la gestión de seguimiento de los cobros, a la valoración de cartera e incluso a los procesos y procedimientos que debió haber seguido Finagro para hacer este tipo de operaciones. Los otros 2 temas corresponden a una omisión en la oportuna presentación del IVA, que dio lugar a una sanción, y la última indagación preliminar que vamos a adelantar corresponde al no haber hecho uso del derecho de preferencia que le corresponde, pues en el marco de un proceso concursal se efectúa un pago y parte de este valor se quedó en el intermediario financiero, se quedó en el banco, debiendo haber ingresado todo el valor al FAC, porque tiene el derecho de prelación para que así sea. Para la Contraloría General de la República todos los casos son importantes porque todo peso cuenta. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta mañana, o mañana mejor, será de 3.824 pesos con 8 centavos, cayó 5 pesos con 38 centavos el dólar hoy en el país, esperando detalles de la reforma tributaria el mercado de divisas. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,52%, se ubicó en $75 con 16 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió, se acerca nuevamente a máximos históricos, para mañana queda a 1.000.000
1.446.000 pesos por carga. A nivel nacional, en promedio, índice Colcap, MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia, tuvo una subida hoy de 0,42%. Acción protagonista, la de ISA, con una ganancia de 1,97%. Y la acción que más bajó fue la de Promigas, que tuvo un retroceso de 2,89%. Pero antes de despedirnos, los dejo siempre con datos interesantes. Estas son las 5 marcas de vehículos que más valor tienen actualmente en el mundo, según estudios de Kantar Brands. Tesla, la compañía del señor Elon Musk, valorada en 42.600 millones de dólares. Su acción se ha trepado a máximos históricos últimamente. En bolsa, es además la de mayor crecimiento en un solo año, casi 4 veces más que su valor en 2020. En segundo lugar, Toyota, con menos de 27.000 millones de dólares. Luego está Mercedes-Benz con 25.800 millones, BMW 24.800 millones y Honda valorada en 10.570 millones de dólares. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.